Entonces, a los que ya tengan sus Biblias ahí en sus manos, les invito entonces para que hagamos esta lectura del Salmo número 4. La palabra de nuestro Dios dice así: oración vespertina de confianza en Dios, al músico principal, sobre Nejinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este salmo número 4 es un tipo de lamento individual. Por tanto, estamos frente a una experiencia que todo ser humano en algún momento de su vida ha conocido o conocerá. ¿Quién de nosotros no ha sentido alguna vez dolor? ¿Quién no ha sentido angustia o disconformidad? En ocasiones, estas experiencias nos vienen como consecuencia de nuestras malas decisiones propias, pero otras veces estas experiencias de dolor y de sufrimiento nos vienen desde afuera. Es causado muchas las cosas que nos caen este dolor. En el caso del salmista, este lamento no fue provocado por él mismo, sino que tiene enemigos. El salmista tiene personas que no solamente no quieren su bien, sino que además buscan su mal. Al parecer, el autor ha sido injustamente acusado de algún crimen. Y aunque ya fue declarado inocente, todavía sigue escuchando algunas voces de injuria y de calumnia. ¿Quién de nosotros no ha sido acusado falsamente alguna vez? Tal vez te echaron la culpa de algo que tú no hiciste, o tal vez en tu familia o en el trabajo. Hay personas que simplemente se han empeñado en hacerte algún tipo de mal. Y hay muchas formas, muchas maneras en las que podemos reaccionar a estas actitudes, a estas situaciones de las personas. Por un lado, hay quien busca la forma de vengarse, de desquitarse, o hay otras personas que viven llorando y a la sombra de las calumnias de estas personas. Y en un contexto como este, el salmista, en lugar de responder de la misma manera, en lugar de refugiarse en el dolor, en el llanto, el salmista decide hacer una oración de confianza a su Dios. De esta manera, personas que en medio de alguna situación de crisis desean afirmar su confianza en Dios. Y si este es tu caso, puedes en esta tarde, te invito para que escuches lo que el Salmo tiene y quiere decirte. Y quiero iniciar entonces leyendo el versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, el Salmo comienza con una petición clara y directa. El salmista
está en medio de una gran crisis personal y entonces invoca la justicia divina porque desconfía de los procesos jurídicos humanos. La razón de que clame a Dios en medio de esta angustia se debe a que ya anteriormente, en situaciones de dolor, este salmista clamó a Dios y encontró en Dios una respuesta oportuna a su sufrimiento. Por tanto, el salmista está completamente seguro de que Dios escucha sus oraciones. Y seguramente esta ha sido también tu experiencia y mi experiencia. En algún momento de nuestra vida o en muchas ocasiones hemos clamado a Dios y por supuesto que hemos hallado una respuesta de su parte. Y si tú aún no invocas a Dios y si tú aún no experimentas la respuesta de Dios, te invito entonces a que puedas hacerlo, a que puedas decir junto con el salmista: ten misericordia de mí y oye mi oración. Y puedes estar completamente seguro que Dios escuchará lo que tú desees contarle, lo que tú desees decirle a Dios. El salmista se refiere a Dios como el Dios de mi justicia. El salmista sabe perfectamente que Dios tiene el poder para vindicar y para hacer justicia a aquellas personas que han sido procesadas de manera injusta y calumniosa, o que Dios es capaz y que tiene el poder para vindicar y para restaurar a aquellas personas que sufren el señalamiento injusto de otras personas. Versículos 2 y 3. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El salmista se pregunta a sí mismo: ¿hasta cuándo? Y yo creo que varios de nosotros hemos dicho también estas palabras. ¿Hasta cuándo? Y las decimos cuando ya estamos cansados de una situación. ¿Va a terminar esta angustia? ¿Hasta cuándo va a terminar este proceso? ¿Hasta cuándo va a terminar esta situación? El salmista se siente seguro en Dios. Y miren, es muy interesante que esa seguridad que el salmista tiene en Dios le lleva a confrontar a sus adversarios. Sí, efectivamente los confronta, pero no como nosotros esperaríamos. El salmista no los confronta con violencia, no los confronta con agresividad, no los confronta con malas palabras, es decir, no les paga mal con mal. ¿Qué es entonces lo que el salmista o con lo que el salmista va a confrontar a sus enemigos? Pues les va a hacer una invitación a la reflexión y una invitación al arrepentimiento. El salmista les asegura que Dios está del lado de los piadosos, que las infamias, que las calumnias y las mentiras no tendrán la última palabra sobre él. Estas actitudes intentan manchar el honor y la integridad del salmista, y tal vez por un momento o por un tiempo lo logren, pero al final la verdad y la justicia triunfarán, porque estas dos virtudes, verdad y justicia, son virtudes que están y pertenecen al ser de Dios, y por tanto Él no permitirá tampoco que se sobrepase sobre la verdad y la justicia. Por eso entonces, amados hermanos, amigos, cuando parece que los malos triunfan sobre los buenos, es necesario que recordemos las palabras del salmista allá en el Salmo 92:7, cuando dice: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos
eternamente. Este es el final de estas personas. Este es el final irremediable de aquellos que se dedican a hacer mal, a calumniar, a decir mentiras sobre personas piadosas. Y porque este es el final de estas personas y porque es un final irremediable, por eso entonces en los versículos 4 y 5, el salmista les invita a actuar con temor y a evitar el pecado. Les llama a meditar en el anonimato y la soledad de la noche. Les desafía a que se humillen y que confíen en el Señor. Literalmente les dice en los versículos 4 y 5, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Les dice específicamente, temblad y no pequéis. Básicamente, es una invitación a tener reverencia a Dios, a reconocer a Dios y cambiar esta actitud que ellos han tomado. Les dice, meditad en vuestro corazón, y en otras palabras, el salmista les está diciendo, piensen, analicen, ponderen esta forma en la que están actuando contra personas inocentes. Evoca la idea de que deben examinar sus conciencias. El salmista les llama entonces a hacer una reflexión profunda de los actos, de las palabras, de las mentiras que ellos están haciendo. Cuando nosotros invitamos a familiares o amigos a nuestra casa, pues a veces decimos y tenemos una frase para destacar o resaltar la cercanía con estas personas, con estos amigos o familiares. Les decimos, ¿verdad?, que se metieron hasta la cocina. Y con eso entonces les decimos, ¿verdad?, que tienen entrada abierta en la casa y que con toda confianza, ¿verdad?, ellos pueden estar en nuestra casa, que es casa de ellos. Pero hay un lugar en nuestra casa, hay un lugar donde solo nos pertenece a nosotros, porque es el lugar donde encontramos intimidad, es el entorno donde nosotros nos encontramos con nosotros mismos. Y por muy amables que querramos ser con las personas a quienes invitamos a nuestra casa, este lugar lo reservamos para nosotros. Y nos referimos a nuestra recámara, a ese lugar donde descansamos, ¿verdad? Porque ese es el lugar donde nosotros nos preparamos para el descanso. Ese es el lugar donde nosotros nos encontramos en la intimidad de la noche, solos, con nuestras parejas, con nuestros esposos y nuestras esposas, pero es un espacio que tenemos nuestro. Yo recuerdo, ¿verdad?, que mis papás, pues cuando vivía con ellos, cuando era chico, pasaban mucho tiempo platicando en las noches y hablaban de muchas cosas lográbamos todavía nosotros escuchar, ¿verdad?, las pláticas que ellos tenían, y eso era algo continuo. Y es que, ¿verdad?, muchos acostumbramos a que antes de irnos a dormir, pues empezamos a platicar las cosas que nos han sucedido en el día, las cosas que nos preocupan, las cosas que vamos a hacer al día siguiente. Y eso lo hacemos entonces porque es nuestro espacio y nuestro lugar. El salmista invita a aquellas personas que han actuado mal durante el día para que reflexionen, para que antes de irse a descansar, ellos se pongan a cuentas con Dios y encuentren en Dios, ¿verdad?, el perdón y la sanidad que también ellos necesitan. Entonces, esta es la invitación que el salmista hace a sus adversarios, pero va más allá de solamente pedirles, ¿verdad?, que ellos teman a Dios,
de que ellos se arrepientan. El salmista les pide, ¿verdad?, que ofrezcan sacrificios de justicia, es decir, que manifiesten evidencia de que verdaderamente están arrepentidos. Y es algo extraño el que el salmista pida esto a sus adversarios, pida una actitud de arrepentimiento a ellos. Sin embargo, es cierto que no solamente las blasfemias, las mentiras, los malos entendidos, los comentarios y las palabras que lastiman a otros, no solamente se dicen entre enemigos. A veces estos comentarios, estas blasfemias, estas mentiras, ¿verdad?, se dicen cuando estamos en una discusión acalorada con la familia o con los amigos. Ahí, ¿verdad?, llegamos a pronunciar palabras que lastiman y que hieren. Entonces, no hay mejor cura para restablecer las relaciones que el arrepentimiento, pero además el tomar acciones que verdaderamente evidencien que la persona que ha ofendido está totalmente arrepentida. ¿Qué mejor manera de finalizar el salmo, de finalizar la oración, que con una expresión de seguridad absoluta? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No habrá más noches de desvelo para el salmista angustiado y preocupado. La paz de Dios lo arropará e inundará, porque ha puesto su confianza en el Señor. Esa seguridad proviene únicamente del Señor. Y así lo dice el salmista, ¿verdad? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Señor es la fuente de seguridad del salmista. Y es interesante notar entonces que el salmo inicia con un profundo clamor por justicia. El salmista se siente injustamente perseguido y calumniado, y con esperanza reclama la intervención de Dios en su situación. Y así inicia el salmo. Sin embargo, termina con una extraordinaria afirmación de fe y de seguridad. El Señor hace vivir confiado al salmista. Entonces, la oración que implora a Dios por ayuda y por apoyo es una oración que se hace en la mañana, como lo establece el Salmo 3, pero también es una oración que debe hacerse por la noche, como lo establece el Salmo 4. Y es una invitación entonces este salmo, para que aquellos que necesitamos sentir la seguridad de Dios, que necesitamos reforzar nuestra confianza en Dios, oremos, ¿verdad?, por las noches. Inspirados en este salmo, muchos creyentes a través de todas las épocas, antes de ir a dormir, acostumbran, ¿verdad?, orar a Dios y ponerse en sus manos, porque podemos confiar en la promesa que tenemos y que el apóstol Pablo nos recuerda allá en Filipenses. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para concluir, entonces, quiero comentar lo siguiente. En primer lugar, Dios está del lado de los piadosos. Es decir, Dios está del lado de aquellos que han puesto su confianza en Dios y que han decidido conducirse bajo su palabra. En segundo lugar, invitar a quienes han pensado en nuestro mal y no responder con agresividad y no responder con violencia a aquellos que nos han hecho mal o que intentan hacernos mal. Es una actitud solo de aquellos que han orado a Dios y que han puesto su confianza en Él. Recuerden las palabras del Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en tercer lugar, solo Dios puede darnos seguridad y confianza. Por tanto, ora a Dios de mañana
y ora a Dios por la noche y que su paz te envuelva en medio de las circunstancias difíciles. Amén. Que el Señor les bendiga y guarde. Y les invitamos para que el próximo miércoles también nos acompañen en de la noche y pueden también ustedes, si gustan, hacer los comentarios respectivos a estos temas. Que el Señor les bendiga y guarde.